Continuamos con las informaciones en Sexta Visión Noticias. Como se lo adelantábamos, vamos a conversar con el Seremi del Trabajo, Jaime Chamorro, justo en el día en que se está discutiendo y por aprobar la reforma a las pensiones impulsada por el gobierno. Seremi, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a Sexta Visión por el espacio, que es un espacio oportuno para difundir y explicar en qué está la reforma de pensiones. Sí, ha sido bastante discutida, ha sido una discusión bastante álgida también. Cuéntenos primero los puntos principales de la reforma, ¿cierto? Se crea, es un aumento en la cotización a cargo del empleador, hay la creación de un seguro social, es un 8% adicional que va a tener, se va a dividir en distintos puntos. Coméntenos un poco porque es un poco enredada la reforma, la verdad. Así es, estamos acá para dar claridad punto por punto. Y lo primero es señalar que la reforma de pensiones tiene por objeto aumentar las pensiones actuales y futuras, especialmente de las mujeres. Es decir, esta reforma tiene por alcance tanto a los que actualmente son pensionados y pensionadas, como también a los que nos encontramos trabajando y que en algún momento nos vamos a pensionar. Y doy el énfasis en las mujeres, puesto que las pensiones en Chile, y es una realidad, son bajas. Pero si usted es mujer, lleva una pensión más baja aún que el promedio. ¿Y cómo se logra este aumento para las pensiones actuales y futuras? Mediante los siguientes puntos. En primer lugar, mediante la nueva cotización de cargo del empleador, que es de un 7%. En segundo lugar, gracias al beneficio de año cotizado, que equivale a 0,1 UF. En tercer lugar, con una compensación que va dirigida a las mujeres, que es del 1% de la cotización. En cuarto lugar, gracias a la regulación de la industria de la AFP, que de esa forma se logra avanzar en reducir las comisiones con el efecto inmediato de aumentar la densidad, robustecer el ahorro que cada pensionado, que cada pensionada lleva, puesto que se hace más transparente, más competitivo el mercado de las AFP. Gracias a estos cambios es que se puede lograr a corto plazo un aumento concreto en las pensiones de los que más lo necesitan, que son nuestros jubilados y jubiladas. Eso es importante, se va a aumentar las cotizaciones, mejor dicho, las pensiones de quienes ya están jubilados, ¿cierto? Así es, ese primer punto se logra gracias a la nueva cotización del 7% de cargo al empleador, que ahora procedo a explicar, digamos, cómo se van repartiendo los porcentajes, seamos súper claros en este punto. Entonces, es un 7% que va a parar desde el bolsillo del empleador a las administradoras de fondos de pensiones, y va de la siguiente forma. El empleador actualmente ya envía un 1,5%, destina un 1,5% al seguro de invalidez y sobrevivencia. Si la reforma de pensiones entra en vigencia, aumentará un 7%, por lo tanto tenemos un 8,5% de aporte del empleador. Aquí, monto ha destinado este aporte, de este 8,5, un 4,5, más de la mitad va destinado al ahorro individual, a la cuenta de capitalización individual de cada afiliado. Nos queda un 4%. Este 4% va a parar el seguro social, que permite aumentar, uno, en las pensiones gracias al alza en la PGU, 2, la compensación a las mujeres de 1%, y 3, la cotización con rentabilidad asegurada, el llamado beneficio de 0,1 UF por año cotizado. El seguro social es de un 4%, y este 4% se divide de la siguiente forma. Un 2,5 va a parar al seguro de invalidez y sobrevivencia, que ya mencionamos que es 1,5, y el 1% destinado a compensar a las mujeres. Nos queda 1,5, por cierto, porque 1,5 más 1,5 son 4. Este 1,5 va a financiar la cotización con rentabilidad protegida, que consiste en lo siguiente. Cada año que usted cotice va a bonificarse con 0,1 UF. En términos más sencillos, si usted lleva 10 años de cotización, se le va a aumentar en la liquidación, en la pensión a fin de mes, con una UF, que a la fecha de hoy son 38.000 pesos. Si lleva, por ejemplo, 20 años de cotización, va a ser el doble, 76.000 pesos, con un límite de 2,5 UF. De esa forma se logra un aumento efectivo, concreto y tangible en caso que se apruebe la reforma de pensiones. ¿Qué es lo que se ha hablado tanto de este famoso préstamo? ¿Cómo lo ven desde el gobierno eso? La verdad de las cosas es que no es un préstamo, hay que aclarar ese punto, porque si fuera un préstamo se aplicaría, por ejemplo, el interés de
las operaciones de crédito de dinero, sería fiscalizado por la Comisión para el Mercado Financiero. Lo que se logra con esta figura es una bonificación que es un retorno asegurado, que va más allá de los vaivenes del mercado de la AFP, y que se asegura mediante variados mecanismos, y es una forma de asegurar de que usted no esté sometido a los vaivenes de la industria de la AFP. Entonces, más que un préstamo, es un bono que da seguridad que a usted se le va a retornar la fidelidad en las cotizaciones, el haber sido constante. Es un premio a los que han cotizado formalmente en el sistema de AFP, y que además cuenta con mínimos que son 20 años si es que usted es hombre, y aquí hay un beneficio de las mujeres que cotizan menos por sus dificultades de entrar al mercado laboral, que es de 10 años. Por lo tanto, es una medida que robustece y asegura un retorno, dado el cambio en la administración de la reforma de pensiones. Una de las promesas de campaña del actual presidente era terminar con la AFP. ¿Esto es un portazo? ¿Cómo lo califican ustedes? Efectivamente, una promesa de campaña, y la ministra Jara hace algunos días señaló que era un objetivo del programa. Sin embargo, ese objetivo no se pudo lograr porque hay parlamentarios que fueron elegidos por la ciudadanía que defienden las AFP. Por lo tanto, no se lograron todos los quórums necesarios para aprobar el proyecto original de reforma, y con todo se pudo avanzar en consensos que hemos arribado con la oposición en numerosos temas, como por ejemplo aumentar la PGU de 214.000 pesos a 250.000 pesos, entre otros que han sido avances concretos en los últimos días. Han habido acuerdos en la Comisión de Trabajo del Senado, en la Comisión de Hacienda del Senado, en el Senado mismo, y por eso hoy, en este momento, en este preciso instante, se está avanzando en la reforma de pensiones en la Cámara de Diputados y Diputadas. ¿Por qué no se avanza en otros puntos? Por ejemplo, que las pérdidas no sean cargo de los trabajadores y también las tenga la AFP en cuanto a la rentabilidad. Y, por ejemplo, bajar la edad estimada de jubilación en la que se reparte el dinero ahorrado. Bien, esos puntos, más que no haber acuerdos, se están puliendo y se pulieron gracias a las indicaciones que se ingresaron el miércoles pasado y que se tramitaron y que se están ahora discutiendo en la Cámara de Diputadas y Diputados. Y al respecto, hay mecanismos concretos que reducen las utilidades, el lucro de las AFP, como por ejemplo el licitar una cartera de 10% de los afiliados. Consideran que en Chile hay 12 millones aproximadamente de personas que cotizan en AFP, y de ellos un 10%, 1,2 millones. Por lo tanto, es una cartera importante de afiliados. ¿Y qué significa esta licitación? Una licitación es ofrecer esta cartera de afiliados al mejor postor, es decir, al que ofrezca la comisión más baja. De esa forma se avanza en comisiones que no perjudiquen el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras que no se vieron en los 43 años de vigencia del sistema de AFP. Las comisiones debían ser más bajas, sin embargo, siguen siendo altas para los afiliados, y por eso, gracias a este mecanismo, se permite una rebaja efectiva y, por ende, un engrosamiento que usted robustezca su ahorro, que lleve más pensión al final de su periodo laboral, porque las AFP le van a cobrar menos gracias a este mecanismo licitatorio. ¿Cuánto tuvo que ceder el gobierno para llegar a este acuerdo? Hemos ¿Y si eso los deja satisfechos a usted? Hemos visto que hemos tenido que conceder bastante, por lo tanto es un proyecto que va en pos de la mayoría de la ciudadanía, es un proyecto esperado, y ahí, como le digo, hay que rescatar los consensos arribados. Yo creo que la gente está aburrida de la pelea chica, de la odiosidad, y quiere avances concretos, cambios que se reflejen a través de consensos. Hay que valorar que las mayorías parlamentarias, es decir, la mayoría de los representantes que los mismos chilenas y chilenas votaron, están llegando a un acuerdo en una reforma que, si se aprueba, va a significar en meses que suban tangible y concretamente las pensiones. Nuestros adultos mayores no pueden seguir esperando. Es también un tema de justicia, de dignidad, de una justa retribución a los que trabajaron toda su vida, desgastándose físicamente, dedicándole menos tiempo a su familia. Entonces, a nuestros adultos mayores que ya tienen pensiones bajas, no les podemos seguir haciendo esperar, sobre todo a aquellos más vulnerables, a aquellos que les cuesta llegar a fin de mes, que tienen alza de gastos en
remedios, en su salud, en otros rubros, a ellos no les podemos seguir dilatando más una alza efectiva en sus pensiones a fin de mes. Bien, Seremi, muchas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes por el espacio. Ahí tenemos al Seremi de Trabajo, Jaime Chamorro, comentando sobre esta reforma de pensiones que está siendo votada en la Cámara de Diputados. Nos vamos a ir a una pausa comercial y ya estamos de vuelta.